amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué rico poder reencontrarme otra vez con todos ustedes. Estamos transmitiendo desde dos cuentas de Facebook y también por YouTube. Así que, pues, bienvenidos a una nueva jornada en esta lectura, análisis y reflexión sobre las fuentes más importantes que nos aportan información sobre el tema que nos convoca, que es el nuevo orden mundial. Y la mirada que estamos dando en esta serie es una mirada histórica, es una mirada política, es una mirada social y también estamos revisando declaraciones de pensadores, ideólogos, escritores y líderes de este gran movimiento llamado Nuevo Orden Mundial. Así que hemos tocado distintas aristas, estamos de alguna manera fijando nuestra atención en el movimiento del Nuevo Orden Mundial, especialmente dirigido hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es una nación que tendrá un protagonismo del punto de vista profético, del punto de vista espiritual, tendrá y tiene una gran trascendencia. Es por eso que es muy importante lo que está sucediendo allá y cómo están actuando estas fuerzas ocultas, estas fuerzas secretas. Hemos visto que están actuando en todas partes del mundo, pero vuelvo a repetir, vamos a fijar nuestra atención en cómo están actuando en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de libertad, es un país que ha sido especialmente elegido por Dios para influir en el resto de las naciones. Todo lo que suceda o lo que le suceda a los Estados Unidos de Norteamérica, pues repercutirá en el resto de las naciones del mundo. Aquellos que estudian profecía, aquellos que están atentos a la voz profética, tendrán en cuenta de que lo que sucede en Estados Unidos va a tener un efecto inmediato en todas partes del mundo. Hoy en día es evidente que uno de los últimos bastiones de libertad religiosa es los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso que vamos a fijar, si bien este análisis e investigación sobre el nuevo orden mundial, especialmente y su desarrollo en los Estados Unidos. Es sabido también que la libertad de conciencia, la libertad religiosa está amenazada en los Estados Unidos, como las fuerzas espirituales de las distintas organizaciones secretas, desde la masonería hasta el vulgar y sencillo movimiento de la nueva era, como la infiltración de las ideas espiritistas babilónicas han impregnado las iglesias cristianas y cómo éstas están siendo parte como un tentáculo más de los propósitos de la agenda globalista. Y justamente el gran peligro de la libertad religiosa que hay en Estados Unidos viene de parte no del mundo satánico, no del mundo esotérico, no de la nueva era, sino efectivamente y lamentablemente desde el mundo cristiano. Es el mismo mundo cristiano, así llamado cristiano, tanto católico como evangélico o protestante, que están amenazando la libertad religiosa sin saberlo en su gran mayoría, intentando congraciarse con el poder del Estado, con el gobierno para imponer normas religiosas a través del poder civil. Lograrán derribar el muro de separación entre la Iglesia sobre los Estados Unidos y sobre el mundo. Será un periodo de oscurantismo, una intolerancia religiosa que estamos viendo venir a la vuelta de la esquina. Hoy día lo que vamos a hablar un poquitito va a ser lo que tiene que ver con la idea o el presupuesto de convertirse en Dios. ¿Pueden los seres humanos convertirse en Dios? ¿Somos potencialmente susceptibles de desarrollarnos a tal nivel que podamos convertirnos en dioses? O quizás no en dioses, pero sí en superhombres y supermujeres. Bueno, esa idea no es extraña, esa idea está bien desarrollada. De ahí el consejo de nosotros y de quien habla de del peligro que implica adquirir una formación universitaria.
Porque las generaciones desde ya hace varias décadas están siendo formadas, y desde que, no décadas, sino que siglos, desde que las universidades se inventaron, pues lo que se ha tenido en cuenta, y estamos hablando por lo menos desde el comienzo del siglo XVI, desde cuando empezaron a desarrollar todos estos centros de estudio y de capacitación, como se conocieron posteriormente como las universidades, pues lo que se ha hecho es inculcar no teología en un sentido etimológico, no académico, sino que un antropocentrismo. Hay un humanismo exacerbado en las universidades. Ustedes pueden ver la propaganda que se promueve para difundir las virtudes de cada casa de estudio, donde usted ve los letreros de propaganda: tú puedes, tú eres capaz. Todo eso tiende efectivamente a posicionar al ser humano como centro del universo y olvidarse efectivamente del creador de los cielos y de la tierra. De ahí que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, que llama: temer a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje para este tiempo final es la vindicación de los atributos de la deidad. El Dios creador, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. El Dios que tiene poder con su sola palabra de crear los cielos y la tierra. El ser humano se ha olvidado efectivamente de ese Dios creador, de ese Dios que lo creó. Y toda la enseñanza académica, la costumbre, la tradición, la vida misma, gira en torno al ser humano. Esto se fue desarrollando y no ha vuelto a sus orígenes bíblicos, sino que a partir del Renacimiento, catapultando al ser humano como centro de conocimiento y del mundo. Es un humanismo, ¿verdad?, exacerbado. Bueno, la pregunta que nos planteamos esta noche es: ¿podemos convertirnos en un Dios? Y también vamos a hablar sobre el concepto de hijos de la luz. Ustedes recuerdan que allá en la primera carta del apóstol Juan se habla de los hijos de Dios e hijos del diablo. También está el concepto o la idea de que los hijos de Dios tienen que iluminar en el mundo, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero también la luz es utilizada también para simbolizar el mal. La luz no es el problema. El problema es que hay una luz verdadera y hay una luz falsa. Satanás, el enemigo de Dios, ha sido el primer lucero de la mañana. Y las sociedades secretas también hablan de que ellos se consideran hijos de la luz. Así que vamos a ir analizando ese par de conceptos. El primero, llegar a ser Dios, supuestamente. Y el segundo, hijos de luz. ¿Pero de qué luz? ¿De qué fuente? ¿De qué fuente luminosa estamos adquiriendo ese brillo? Recuerden que en el Génesis también el enemigo de Dios declaró que podíamos llegar a ser dioses y saber el bien y el mal. Podríamos tener conocimiento de los misterios. Eso para las sociedades secretas también es luz. Vamos a ver de qué se trata esto. Porque quienes están ofreciendo efectivamente la posibilidad de llegar a ser dioses es el movimiento de la nueva era. Ese es el movimiento que ofrece a la raza humana llegar a ser dioses o Cristos. ¿Qué ofrece la religión de la nueva era a sus creyentes? Como ya hemos tocado y hemos hablado algo de esto en las series anteriores, pues estamos hablando de una promesa que ofrece. Promesa de convertirse en un Dios. Y eso suena muy atractivo para aquel que abriga situaciones aprehensivas,
problemas de desarrollo social, aquellos que han tenido algún problema para desarrollarse como seres humanos en esta sociedad, les parece atractiva la idea de llegar a ser Dios. Es como por fin ser alguien. Pero la nueva era tiene otro gancho. Se trata del conocimiento ilimitado de todo el universo. El movimiento de la nueva era y las sociedades secretas prometen que podemos llegar a conocimientos que están reservados solamente para los iluminados. De ahí el concepto de Illuminati, aquella secta famosa fundada por Adam Weishaupt. Recuerdo hace muchos años atrás, casi niño, 14 años, quizás 15, jovencito, tuve la oportunidad de participar en un movimiento llamado Movimiento Gnóstico, en el cual me enseñaron, según ellos, a realizar estas prácticas y que me iban a permitir ver más allá de lo evidente. Esto nos hace acordarnos de la serie de dibujos animados Los Thundercats, ¿verdad? Donde podíamos ver más allá de lo evidente si conseguíamos la famosa espada. Bueno, el movimiento gnóstico es un movimiento mezcla de filosofía griega con esoterismo y algunas pizquitas de cristianismo. Y ellos me enseñaron, o por lo menos intentaron enseñarme, de que si me concentraba en algún punto específico, podía nublar mi mente y provocar ciertos efectos sobrenaturales sobre mi cuerpo y podía llegar a ver cosas de otras dimensiones. Quizás relajándome en la noche, cerrando los ojos, concentrándome con algunas palabras repetitivas como mantras, podría quizás llegar a algún estado de conciencia alterado y salir del cuerpo. Ellos le llamaban desdoblamiento astral. Bueno, todo ese tipo de cosas impresionan a la mente neófita, inexperta e inocente, que busca conocer más allá. Hay un autor llamado Fred Gitting que escribió en su libro Simbolismo secreto en el arte oculto y dijo: se afirma que después de que Lucifer cayera del cielo, trajo con él el poder del pensamiento como regalo para la humanidad. Manly P. Hall, nuestro ya escritor conocido, añadió los siguientes comentarios sobre este sistema de creencias. Cuando digo sistema de creencias, me estoy refiriendo al movimiento de la nueva era que promete que podemos ser dioses y que podemos tener un conocimiento ilimitado del universo. Dijo así Manly P. Hall: en las enseñanzas secretas está escrito que la mente es el Dios Salvador. ¿Notaron? Manly P. Hall dice que nuestra mente es un Dios Salvador, donde la razón es la reina suprema. No puede existir la inconsistencia. La sabiduría eleva al hombre a la condición de naturaleza divina. Incluso en el presente estado de imperfección humana se materializa su comprensión de que nunca puede ser verdaderamente feliz hasta que se sea perfecto, y que todas las facultades que atribuyen a su autoperfección, ninguna es igual en importancia. Recuerden que por allá, después del Renacimiento, estamos hablando del siglo XVII en adelante, comenzaron a surgir ciertos movimientos culturales, ciertas corrientes de pensamiento, entre ellas, por supuesto, el humanismo. También apareció el famoso iluminismo, también apareció el empirismo y también sucedió como contraparte el racionalismo. Bueno, no es mi tema hoy en día dar ese baño de cultura, pero ustedes pueden buscar después por Wikipedia u otros medios en qué tratan estos movimientos culturales y estos movimientos intelectuales, y que por supuesto que se levantaron tremendos pensadores que han cambiado y revolucionado el pensamiento humano, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo Manly P. Hall: solo la mente iluminada puede y debe liderar el alma
en la luz perfecta de la unidad. El filósofo pronto se vuelve fabulosamente rico en las más invalorables de todas las posesiones, la razón. Pero los masones no son los únicos que predican la necesidad de que la razón del hombre solucione todos sus problemas. La religión humanista, la cual voy a intentar dedicar algunos minutos especiales en la próxima transmisión para explicar algunos de estos movimientos, que es el humanismo, el iluminismo, el racionalismo y el empirismo, entre otros. Bueno, el humanismo, que se ha convertido prácticamente en una religión que compite con el cristianismo y que actualmente se está convirtiendo en la principal visión religiosa de la humanidad, especialmente en Estados Unidos. Las escuelas de teología y los líderes religiosos están contaminados con humanismo. Los líderes religiosos están contaminados con humanismo. Algo de eso les contaba la serie anterior. También este humanismo tiene un lugar privilegiado en el asunto de la completa dependencia respecto a la razón humana. Es decir, una facultad que es absolutamente natural, dada por Dios, el ser humano la ha exacerbado, sacando de su mente toda posibilidad en hechos sobrenaturales, desterrando la idea de la fe, desterrando la idea de creer en algo que no se ve, que no se tiene o que no conocimos. ¿Cómo podemos creer en un hombre llamado Jesús si no lo conocimos? No tenemos certeza de que los milagros fueron como tal. Quizás fueron producto de elementos químicos o sobrenaturales. ¿Realmente resucitó? ¿Realmente ascendió a los cielos? ¿Esperan que creemos que un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre? El humanismo destierra completamente de la mente humana la posibilidad de ejercer fe. El cuarto punto del Manifiesto Humanista de 1933 dice lo siguiente. En su número cuarto dice: la razón y la inteligencia son los instrumentos más eficaces que posee la humanidad. ¿Notan que ellos desechan completamente la palabra de Dios? Para ellos la Biblia no es ninguna autoridad. Es un libro añejo, viejo, desfasado, similares a los masones y los humanistas. El profesor Adam Weishaupt escribió estas dos declaraciones, buscado por, es decir, los Illuminati. Y el medio de conseguirlo es la iluminación, que hace posible el entendimiento mediante el sol de la razón. Cuando por fin la razón se convierta en la religión del hombre, entonces se resolverá el problema. Notaron que estas personas no están, no tienen problemas con la razón, y nosotros tampoco deberíamos tener problemas con porque eso es natural, eso es una facultad otorgada por el Dios creador. El problema es que esta gente depende y exalta esa facultad haciéndola autosuficiente. La postura de que la razón es la única esperanza de los miembros de la logia masónica, por ejemplo, Harold G. Bollen escribió en su libro Revista de la Nueva Era, que es la revista oficial del rito escocés de la francmasonería, dijo lo siguiente: la francmasonería cree que es más sagrado vivir de acuerdo con la razón que vivir según la fe, porque la razón es un puente de entendimiento, mientras la fe es solo un puente de esperanza. La razón reta a nuestras mentes, mientras que la fe puede ofrecer comodidad sin conseguir logros. Por otra parte,
Hall añadió después esta declaración confirmatoria. Dijo así Hall: la doctrina secreta, los símbolos de la masonería, tiene su propia fuente en 3 órdenes antiguas y enaltésicas, una de las cuales, la de los artesanos de Dionisio. Recuerden que Dionisio fue identificado por los romanos como Baco, el dios, que el ex masón, recuerdan, Albert Pike y Albert Mackey, han identificado con el dios Sol, Osiris, ¿ok? Así que cuando hablamos de Dionisio, estamos hablando en el fondo del dios Sol, Osiris. Bueno, este autor, Hall, dice efectivamente que la doctrina secreta que fluye por los símbolos de la francmasonería tiene su propia fuente en 3 órdenes antiguas, una de las cuales es la de los artesanos de Dionisio. Al principio, los dionisiacos compararon al hombre con un duro sillar que, alineado en un bloque completado mediante el instrumento de la razón, podía encajar en la estructura de ese templo viviente y eterno, construido sin el sonido de un martillo, la voz de un obrero, ni herramienta alguna de contención. Albert Pike añadió comentarios adicionales a estos, el primero de los cuales afirma que la masonería tenía sus propios 10 mandamientos. El primero de estos mandamientos era, número 1, Dios es la sabiduría eterna, omnipotente e inmutable. La sabiduría se define como el poder de juzgar correctamente basándose en el conocimiento, y el hombre obtiene esa. Albert Pike fue tan lejos como para divinizar la mente del hombre. ¿Notaron dónde está el problema de esta gente? Ellos divinizan, deifican la razón humana. Dice así Albert P. Hall: la razón es el absoluto. Con ella debemos creer. La masonería no difunde ningún credo, sino preocuparse de los valores morales enseñados por el Dios de la Biblia. Nadie se atrevería a sugerir que el hombre no utilice su razón en absoluto. Sabemos que eso es algo que lo llevamos por naturaleza. Lo que estos defensores de la nueva era, masones, humanistas, Illuminati, creyentes de la nueva era, lo que están diciendo es que quieren utilizar exclusivamente la razón, sin tomar en cuenta a Dios. Eso significa, para quienes creen que no hay Dios, que el hombre puede tener el conocimiento del bien y del mal y construir su propio código moral según vaya avanzando. Para quienes no creen en Dios, Él no tiene nada que decir para poder regir los principios y la conducta moral del ser humano y de sus hijos, de los hijos de Dios. Por tanto, el hombre debe tener el derecho a decidir por sí mismo en todos asuntos morales, religiosos, políticos y económicos, haya o no haya un Dios. ¿Han escuchado ustedes algunos movimientos que hablan de decidir por mí mismo? Bueno, esos son movimientos rebeldes que ignoran la ley de Dios. Porque si tomaran en cuenta la ley de Dios, tendrían en cuenta que hay uno que dice no matarás. Pero al ignorar la ley de Dios, todo ser humano se rebaja y va degradándose moralmente, aunque diga que es cristiano. Pero la verdad es que el Dios existente dio al hombre leyes morales para que las siguiera, principalmente en el Antiguo Testamento. Hay una ley moral que es eterna, hay una ley que es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Se imaginan ustedes un gobierno sin ley? Reinaría la anarquía, el desorden, las injusticias. Pues bien, Dios también tiene su ley.
son 10 mandamientos que nos ha entregado a su creación, donde se fijan principios morales por los cuales poder construir una vida de adoración y de devoción. Sin embargo, el mundo entero ha decidido rebelarse contra esa ley. Una ley que fue dada físicamente y materialmente en el famoso Sinaí, y que hoy en día, increíblemente, el mundo entero desprecia, argumentando que Dios mismo la ha. Esta nueva moralidad no es nueva, sino tan vieja como el mismo ser humano. La Biblia enseña que el hombre decidió comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que estas organizaciones han hecho. Quisiera citarles un texto que está en la Escritura. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7 del Antiguo Testamento, se dice lo siguiente: el temor al Señor es el inicio del conocimiento, pero locos menosprecian la sabiduría y la instrucción. La Biblia sostiene que hay una sabiduría verdadera y que surge de la mente de Dios. Los humanistas y los seguidores de la nueva era, comunistas, Illuminati, masones, dicen que la sabiduría surge solamente de la mente del hombre y que la mente del hombre muestra que él mismo puede convertirse en un Dios al tener la capacidad de decidir por sí mismo en todas las cosas. Por contraste, el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 5, insta al ser humano a creer en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propio entendimiento. Pero algunos hombres razonan que son demasiado sabios para eso, y la humanidad ha tenido que pagar su atrevimiento. Pero también hay otra promesa que vende el movimiento de la nueva era, y que es que dice que podemos ser llamados hijos de la luz. Aquellos que menosprecian la ley de Dios, ¿pueden realmente ser hijos de luz? ¿O en realidad son hijos de las tinieblas? Si el hombre primitivo en primer lugar adoró al sol, o más que primitivo, pagano, bueno, el paganismo degrada al ser humano hasta lo primitivo. Y después, aparte del sol, también estuvo fijando sus ojos y su adoración en las estrellas, como símbolo de ese sol. El siguiente paso lógico sería que adore la luz que proviene de ese sol y de esas estrellas. Y esta es la evolución que nos enseña la historia. Albert Mickey escribió: la luz siempre constituyó un objeto principal de culto, como fuente primordial de conocimiento. John White, llamado, entre comillas, otro teólogo de la nueva era por Tex Mars, en su libro Dark Secret of the New Age, Oscuros Secretos de la Nueva Era, señaló que el hombre no solo busca la luz, sino convertirse en luz. Interesante. Que las sociedades secretas del movimiento de la nueva era prometen convertirnos en luceros, Lucifer, en luminarias. Dice así John White: al principio vas hacia la luz, y a continuación estás en la luz. Después, tú eres la luz. Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminatis, escribió en el año 1778: dejad que haya luz, y habrá luz. El 17 de agosto de 1984, Lucis Trust envió, quiero aclarar que Lucis Truth o Lucis Truth es una casa publicadora, ¿ya? Es una casa publicadora que es
una casa publicadora, ¿ya? Es una casa publicadora que se fundó por allá por el 1800, a fines de 1800 y algo, y que es una casa publicadora que pertenece a un movimiento esotérico, espiritista, místico, llamado Teosofía, ¿vale? Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Si no, pues busquen en Wikipedia o por internet, por Google, y van a encontrar ustedes qué es la Teosofía. Fue fundada por una misteriosa mujer llamada Madame Blavatsky. Bueno, el 17 de agosto de 1984, Lucis Trust envió una carta a un ciudadano que preguntaba y que quería una explicación sobre el origen del nombre Lucis Trust. Claro, a alguna persona seguramente le llamó la atención por qué esta revista o esta casa publicadora se llamaba Lucis Trust. ¿Y saben ustedes qué significa Lucis Trust? Significa verdad de luz. Verdad de luz. Y es, como había dicho, una tremenda casa editorial que publica libros relacionados con la nueva era. Y esta casa publicadora le respondió a este lector inquieto y le dijo: Lucis es el caso genitivo de la palabra latina luc, que es luz. La traduciríamos como de luz. La verdad ha sido siempre de luz, desde su fundación en 1923. Bueno, yo había dicho al final de 1800 en la editorial. 1923. Sigue diciendo la respuesta a este lector. Sin embargo, la editorial se llamó al principio, y este es algo que está en la historia, porque antes de llamarse Lucis Trust, esta casa editorial se llamaba Lucifer Publishing Company del Alba. Y no tiene ninguna relación con Satán, dijo la revista, tal como la sabiduría convencional podría pensar. Pero hay alguien más que afirma ser el lucero del alba. Esa afirmación se hace en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16 del Nuevo Testamento de la Biblia, donde dice: yo, Jesús, soy la familia y la estirpe de David y el brillante lucero del alba. Notaron que al principio de esta serie les dije que el tema de la luz puede ser usado de distinta manera, porque hay luz verdadera, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la luz, pero también hay una luz falsa, una impostura realizada por el príncipe del mal. Curiosamente se llama príncipe de las tinieblas y sin embargo engaña con una falsa luz. Así que Lucis Trust afirma que Lucifer es el lucero del alba y que Jesucristo hace la misma afirmación. Así que, ¿qué tiene de malo llamar a una editorial Lucifer Company? Pero Lucis Trust intentó hacer una importante distinción entre Lucifer y Satán, una que debemos mencionar de nuevo en este momento. Lucifer era el nombre del ser que estaba en el cielo con el Dios de la Biblia, hasta que se rebeló. Fue castigado y enviado a la tierra, o más dicho, echado a la tierra, donde parece que su nombre cambió para pasar a llamarse Satán. Los seguidores de la nueva era, algunos masones y los miembros de los Illuminatis adoran al ser que estaba en el cielo antes de caer, no al conocido como Satán. Albert Pike añadió esta explicación de su creencia en un ser que emana luz a la humanidad. En su libro Moral y Dogma, Albert Pike nos dice: y el masón está familiarizado con estas doctrinas, que el Ser Supremo es un centro de luz cuyos rayos o emanaciones llenan el universo. Por eso la luz es el objeto de todos los viajes masónicos, y el sol y la luna de nuestras logias son solo emblemas suyos.
Obsérvese que Pike dice que este portador de luz es un dios. De hecho, escribe con mayúscula las dos S de ser supremo. También diviniza la luz escribiendo la L en mayúscula. Y después añade estas ideas sobre la naturaleza de esta luz y dice Pike: he aquí se dijo la luz, la cual emana de un inmenso centro de luz que extiende por todas partes sus benevolentes rayos, igual que los espíritus de luz emanan de la luz divina. La masonería es una marcha y una lucha hacia la luz. Para demostrar a todos ustedes que me están escuchando que todo esto no solo son ideas de un masón, sino que son las ideas de la francmasonería, es importante citar, para comprobar fuentes, otros masones y otros autores. Kenneth McKinsey, que ya lo habíamos citado en series anteriores, en su libro The Royal Masonic Cyclopedia, la Real Enciclopedia Masónica, escribió en 1877. Dijo después, en la entrada Hijos de Luz, lo siguiente: los masones por derecho propio son necesariamente hijos de la luz, y así son aceptados incluso por sus adversarios, que son hijos de la oscuridad. Esta es una revelación importante. Quienes se oponen a los masones y por lo que representan, se dice que son hijos de la oscuridad. Si la luz es una divinidad, y debe de serlo porque el señor McKinsey le escribe con mayúsculas, cuando escribe luz lo hace con L mayúscula, divinizando la luz, entonces la oscuridad es también un dios. Como mínimo, este autor, Kenneth McKinsey, reconoce que hay dos dioses en el universo, uno de la oscuridad y otro de la luz. La prueba de que otros masones están al tanto de esta distinción la ofrecemos citando otros autores, como por ejemplo el libro Catálogo de Francmasonería, donde es una colección de artículos escritos por masones y escrito por allá por el 1882, y dice algo impresionante y que nos revela realmente cómo ellos consideran la luz. Dice así, este libro recopilador de artículos escrito por masones: hágase la luz. Es una frase de poca trascendencia, tal como algunos la han oído al arrodillarse en los altares masónicos, como se ha entendido su sentido en toda su extensión. Estos son los verdaderos artesanos que son seguidores de la luz en cada acto. Se han comprometido a oponerse a cualquier cosa que conlleve oscuridad, ignorancia y pecado. Han ingresado en este camino de iluminación que conduce a Dios y al cielo, y pueden ser llamados con pleno derecho hijos de la luz. Así se ha considerado la luz en todas las filosofías y religiones del mundo. A este respecto, la masonería conserva el simbolismo que ha encontrado una aceptación general y un poder dignos de devoto reconocimiento. Puede decirse que Dios se revela a sí mismo en la luz. Fue, al principio, sin forma y vacía. Era una masa de materia informe y desolada. En esa condición de caos primigenio había una total ausencia de luz. Después se manifestó el Espíritu de Dios, por el gran principio insuflador de un nuevo orden, que comunica luz y vida a la hasta entonces desolada y desordenada creación.
Ahora, para demostrarles a ustedes que la mayoría de esta gente no entiende el significado de la luz y que tiene una interpretación evidentemente esotérica, hay que ir tras el símbolo de la luz. Mickey escribió estos comentarios en su enciclopedia. A los francmasones se les llama enfáticamente hijos de la luz, porque están, o al menos tienen derecho a estar, en posesión del verdadero sentido del símbolo. Luz es una palabra importante en el sistema de la masonería. Transmite un sentido mucho más recóndito, es decir, que está más allá de la comprensión de la mente ordinaria, de lo que la mayoría de los lectores creen. Contiene dentro de sí misma una alusión mucho más abstracta a la misma esencia de la masonería especulativa. Quizás la misma razón por la que los masones ocultan una gran verdad en la palabra luz o luz puede resumirse mejor en esta declaración de Albert Pike en su libro Moral y Dogma. Dice así: la luz finalmente derrotará a la oscuridad. En consecuencia, si el estudioso del conocimiento esotérico desea entender esta terminología y decodificar lo que hay detrás o el entendimiento que tiene la sociedad secreta sobre la luz y la oscuridad, pues es importante determinar, si es posible, quién es el portador de luz. Y la persona que investigue estas cosas puede saber con seguridad quién es, ya que uno de los mayores buscadores de luz lo ha dicho al mundo. Este autor es Albert Pike, un masón, y ha descrito quién es este individuo, libro Moral y Dogma. Pike escribió al portador de luz en la página 321 de su libro lo siguiente: Lucifer, el portador de luz, Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien porta la luz, no lo dudes. Albert Pike en su libro admite que los masones buscan la luz. Ahora admite que el portador de luz es Lucifer. Los masones piden luz al portador de la luz, a Lucifer. Los masones son adoradores de Lucifer. Pero Pike no es el único masón que ha admitido esto en un lenguaje fácilmente comprensible. Otro autor masón, nuestro ya conocido Manly P. Hall, quien ha sostenido básicamente lo mismo en su libro, que se llama Las llaves perdidas de la francmasonería. El dijo que esta lista de libros sobre la masonería, en la cual está este libro de Manly P. Hall, es la mejor biblioteca básica disponible para los francmasones. Así que el estudioso o el investigador de estos temas puede saber que ese libro es una lectura aprobada por la orden masónica. Este es el comentario: tantas energías de Lucifer están en sus manos, es decir, las manos del masón, y antes de que pueda ascender, es decir, los grados, debe demostrar su habilidad para aplicar adecuadamente su energía. ¡Wow! Por tanto, las energías de Lucifer están en las manos del maestro masón. El dios de algunos masones es Lucifer. No puede haber duda, ya que algunos de los escritores masones más conocidos lo han sostenido con sus propias palabras en sus libros. Hall añadió este comentario en la página 55 del mismo libro. Dice así: el maestro masón es en verdad un sol, un gran reflector de luz. Permanece ante la brillante luz del fuego y ante el mundo. A través de él pasa Hidra, la gran serpiente. De su boca brota la luz de Dios. Su símbolo es el sol naciente. Interesante. Albert Pike confirmó que Hidra era una serpiente en la página 508 de su libro Moral y Dogma. Por tanto, esa cita del libro de Hall confirma que el masón es el intermediario
el Dios de algunos masones. La Biblia ha dejado claro que Lucifer entró en el cuerpo de una serpiente cuando se acercó a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Por tanto, los masones creen que la luz, las emanaciones de su Dios Lucifer finalmente vencerán a la verdad que Dios otorgó al hombre en la Biblia. Albert Pike añadió otra pieza de significado de la luz masónica. Ya ves, porque él está en la logia, donde la letra inicial del nombre de la divinidad sobresale por encima del maestro. Es el lugar de la luz. Es esa luz, el verdadero conocimiento de la divinidad, el bien eterno, el que los masones de todas las épocas han buscado. Sigue diciendo: la masonería sigue avanzando sin cesar hacia la luz que brilla en la gran distancia, la luz de ese día en que el mal, vencido y derrotado, se extinguirá y desaparecerá para siempre, y la vida y la luz serán la única ley del universo y su eterna armonía. Queridos oyentes, en consecuencia, este ex masón de alta categoría y credibilidad, Albert Pike, dice al atento lector de sus libros que la luz que todos los masones buscan es el verdadero conocimiento del auténtico Dios. Y añade que Lucifer es el verdadero Dios del universo. El secreto de los masones ya no es secreto. Los investigadores de los masones pueden saber y podemos saber adeptos y que ocultan tanto los iniciados como los experimentados, pero un estudio de la luz no estaría completo sin identificar al individuo que la Biblia dice ser la fuente de la verdadera luz. El nombre de ese individuo fue registrado en el Nuevo Testamento y lo escribió el discípulo Juan, aproximadamente en el año 80 después de Cristo. Dicho discípulo fue testigo de muchos de los acontecimientos del Nuevo Testamento y se vio impulsado a escribir lo siguiente en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Después habló Jesús de nuevo a ellos y les dijo que Él es luz del mundo. Quien le siga no caminará en... Así que aquí vemos que la naturaleza exacta de la batalla entre los seguidores del embaucador portador de luz Lucifer, es decir, los masones, los Illuminatis y la nueva era, son los enemigos de la verdadera luz, que es Jesús. Y tal como ya hemos compartido en estas series, estas organizaciones secretas creen que su Dios, su luz, finalmente vencerá la verdadera luz, que es Jesucristo. Todos estos movimientos secretos, o no tan secretos, como los masones, la nueva era, los Illuminati y otros grupos, en el fondo son enemigos de Jesucristo. Y así ha sido durante muchos siglos. Todos trabajan a fin de asegurar la victoria para su bando en esta guerra cósmica. Queridos amigos, hemos llegado hasta el final de esta lectura y análisis y reflexión. Estamos avanzando un poquito más en las conclusiones respecto a la posición de las sociedades secretas y los conceptos equivocados que tienen, y cómo ellos en realidad creen la verdad al revés. Ellos creen estar en la luz y combatir en las tinieblas. Ellos consideran la verdad de la Biblia y de Jesucristo como oscuridad y sus enemigos. Ellos afirman abiertamente que su luz es Lucifer y que no era un ángel malo, y que el gran enemigo es la luz falsa, según ellos, Jesucristo. Son fuerzas terrenas, tentáculos del diablo, para derrotar
la verdad y la verdadera luz en este mundo. Los dejo invitados para el próximo jueves en una nueva serie, una nueva transmisión y reflexión sobre lo que piensan las sociedades secretas que están empujando el nuevo orden mundial. Que Dios les bendiga.